Shalom Beberajá. Vamos a continuar con el ciclo de lectura y estudio de la Torá en nuestro año 5786 para Shabbayetze. Y vamos a continuar donde nos habíamos quedado el año pasado. Dice así: Vayikav Yaakov Mishenato Vayomer Achen Yes Hashem B'makom Hatzeh V'anochi lo yadati Vayirá, vayomer manorá, מקום הזה אין זה כי הם בית אלוקים, בצא שער השמיים. ויזקן יעקב בבוקר, ויקרא אל האבן אשר סמר סתיו וישם, אותה מצבה, וישא שמן על ראשה. ויקרא אל שם המקום, אחובי הלל, לעולם לוז שם העיר. הראשונה. וידע יקונדת למורים, יהיה אלוהים עמדי, ושמני בדרך עצה, אשר אנוכי חולה ונתן לי לחם לאכול, ובנגד לבוש. Se despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente está presente Hashem en este lugar, y yo no lo sabía. Y se asustó y dijo: qué temible es este lugar. No es esta sino la morada de Dios, y esta es la puerta de los cielos. Madrugó Jacob a la mañana y tomó la piedra que colocó alrededor de su cabeza y la puso por pilar, y vertió aceite sobre su parte superior, y llamó a aquel lugar Betel. Sin embargo, Luz era el nombre de la ciudad originalmente. Entonces hizo Jacob un voto diciendo: si ha de estar Dios conmigo, protegiéndome en este camino por el que estoy yendo, dándome pan que comer y ropa que vestir, y si he de retornar en paz a la casa de mi padre, y ha de ser Hashem un Dios para mí, entonces esta piedra que he puesto por pilar se transformará en una casa de Hashem, y de todo lo que me des a mí separaré una y otra vez un diezmo para ti. Y aquí estamos viendo Jacob vino en su salida hacia el Galú, hacia el exilio, salía de Eretz Israel, salía de nuestro lugar santo, de nuestra tierra, y tenía que salir. Y aquí van a ocurrir numerosos episodios de la vida de Jacob, episodios que el pueblo de Israel se ha tenido que enfrentar a través de los tiempos, porque así el que estudia bien la Perashá y entra en profundidad, dice nuestro sabio, así va a saber tratar con todo tipo de problemas y situaciones que se dan en el exilio. Así el pueblo de Israel va a poder tratar con las personas como Labán, que engañan, como los Ben Labán, que son antisemitas, y con los Elifá, que son los hijos de Saf, que también nos quieren eliminar, y también los que nos quieren esclavizar, y los Ismael, que quieren difamarte. Esta es la historia de nuestro pueblo, y se profundiza en esta parashá de cómo te puedes proteger de todos los que quieren hacerte daño de distintas, se puede decir aristas, de distintas problemas que puedes encontrar en diferentes lugares, y cómo tratar con esa gente, y cómo protegerte también de inclusive de la asimilación de lo que le pasó a la hija de Jacob vino, Dinah, que fue agarrada por un goy, y fue al final, lo que ocurrió un matrimonio mixto. Y así, todo comienza por un sueño. Así esto es muy fuerte, dice, Vayiká Jacob, Mishenató. Y en Mishenató es que se despertó Jacob de su sueño. Pero nuestros sabios dicen, no leas Mishenató, lee Mishnató. O sea, y Jacob trajo su Mishnah, y Jacob trajo su estudio de Torah. Porque las personas que estudian Torah, los problemas de este mundo son como un sueño pasajero. Y el verdadero problema es el estudio de la Torah. Ahí donde están las situaciones, ahí donde están los desafíos, ahí es donde están las cosas. Haz que tu problema sea el estudio de la Torah y que el sueño sea los problemas de este mundo que son pasajeros. Y eso tenemos que enfocarlo así,
porque es lo que nos dijo también el rey Salomón en Coelho. Todas las crisis económicas que son pasajeras, todo por lo cual la gente se desgasta, lo cual no tiene trascendencia, porque no tiene un carácter eterno, sino que está limitado en el tiempo. Y todo por lo cual la gente realmente sufre por eso, son cosas que no nos van a dar el Olam Abba. Son elementos que no garantizan el Olam Abba ni influyen en el Olam Abba. Y esto es una de las cuestiones fundamentales de la vida, el enfoque que la persona debe tener como Yehudí para saber qué es realmente importante. Cuando la persona se enfoca correctamente en lo que es importante, entonces va a poder vivir y va a poder apreciar las pequeñas cosas de la vida. Esto es uno de los elementos a tener en cuenta de cómo debe enfrentarse la persona en este mundo. Esto es como el rabino que atendía a los matrimonios. Y entonces se gradúa de rabino y empieza el primer día en el cual tiene que aconsejar a las parejas. Llega ya una pareja establecida y le dice a la mujer que quiere el divorcio. Yo quiero el get, quiero el divorcio. Ya no puedo aguantar más. Y entonces el rabino dice, bueno, pero explíqueme cuál es el problema. No hay nada que explicar, no lo aguanto más, no puedo más, no tengo nada que decir, solamente que quiero el divorcio. Lo que ha hecho ha sido realmente increíble. Mi esposo es lo más terrible que hay. Y el rabino le dice, sí, usted está muy alterada, tiene que calmarse, pero por favor me tiene que decir cuál es el problema para entonces poder hacer un divorcio, porque este documento de divorcio que se hace bajo razones sólidas. Entonces usted me tiene que decir cuál es el problema o los problemas, pero póngame el problema fundamental que tiene su esposo en el cual usted desea divorciarse. Y la mujer le dice, el problema fundamental que ha hecho mi esposo es que hace 2 semanas le dije que cambiara un bombillo que estaba fundido y no lo cambió. Y ya por eso es suficiente para divorciarme. Entonces el rabino le dice, pero ¿qué usted está hablando? ¿Cómo que un bombillo fundido? Sí, para mí un bombillo fundido es algo terrible en la casa. O sea, hay personas en este mundo que viven de las cosas materiales. O sea, si las cosas materiales sufren algún problema, realmente ellos se vuelven locos. Hay personas que viven para la casa, que es el ejemplo este. Entonces la casa tiene que estar perfecta. Si hay un problema en una pared, si hay un rajadito en algún lugar, si un bombillo está fundido, que es el caso, si una situación, ya esa persona no puede vivir. Ya no puede estar en sí bien, porque ya es como si lo hubiera roto toda la vida, porque la importancia para ella es la casa. Si no tiene la casa en perfectas condiciones, no tiene nada. Entonces, esto es una de las cosas por las cuales la gente no está muchas veces enfocada en lo que sí importa, en las mifás que son eternas, en lo que al final una persona llega a los 120 años, va al tribunal celestial y ahí se le cuentan todas las mifás que hizo. Y ahí no está a poner o cambiar un bombillo. Eso no está como mifá. Entonces, esto es una de las cosas que las personas tienen que analizar. ¿A qué tú le vas a dar prioridad? ¿Y qué realmente es importante en esta vida? ¿Y qué no? Entonces, dijo Rabí Akiva, si una persona que está casada, la esposa le quemó la comida, entonces la puede divorciar. Entonces, nuestros sabios preguntan, pero ¿qué pasó con Rabí Akiva aquí? ¿Cómo se entiende esto? Que la esposa quema la comida, entonces se va a divorciar.
¿O es que hay algo más aquí oculto que no se sabe? Que a lo mejor ella no le dio la comida que estaba buena y ella cogió la comida que estaba buena. ¿O hay otro problema de trasfondo aquí más grande que no se ha dicho? Pero hay una explicación sencilla que dan nuestros sabios. Y dice, hay personas que un plato de comida lo es todo. Hay personas que por un plato de comida ven el cielo, ven Shamayim. Y hay personas que toman un avión desde Los Ángeles hasta China para comer un plato en China y regresan a Los Ángeles solamente para comer. Hay personas que viajan a este mundo solamente para comer en un lugar determinado y pagan miles de dólares en tickets de avión. Y eso es muy importante. Más importante que ayudar a cualquiera y más importante que hacer otra misbah. Shalom Barminan, pero es así. Es una de las cosas. Porque un plato de comida se hayendo ver llameno. O sea, es así. Y entonces, por el lado, no han entendido que la Torá nos enseña que las cosas estas materiales no se le puede dar tanta importancia porque son cosas pasajeras. Todas estas cosas, al final, con el tiempo, todo es vanidad. Se van a ir, ninguna va a estar ahí. Son cosas materiales que van y vienen. En la antigüedad había más comprensión de esto. En la antigüedad, época de los griegos, época romana, hablando hace siglos atrás, había personas dentro de pueblos que no son Yehudí, pero se esforzaban por ser filosóficos, por aprender filosofía, por la sabiduría. Y estas personas querían estar iluminadas. ¿Qué significaba esto? Tener la luz que da la sabiduría, que la persona se ve, que entiende cómo funciona este mundo. Y que deseaban en todo momento alcanzar un estado tal que rompía o había roto con todas las cuestiones que tienen que ver con la riqueza y todas estas cosas. Ellos comían pan y agua, no tenían ninguna persecución o ninguna ambición de perseguir cosas materiales y se sentían llenos e iluminados espiritualmente con alcanzar un nivel de sabiduría y se traducía esto en una filosofía. Esto es muy distinto hoy en día. O sea, hay un gran contraste entre lo que fue y lo que es. Hoy en día las personas luchan por el dinero, luchan por el lujo, quieren restregárselos a todos en las redes digitales y decir, mira esto, mira aquello, mira esto y mira lo otro, yo soy un triunfador, yo sé, estos son cosas pasajeras. Pasa un tiempo, no mucho tiempo, y ya todo eso se fue. Hay que darle prioridad a las cosas correctas porque las misbah son eternas. Y esto es una de las cuestiones que vemos hoy en día. Muchos matrimonios de hollín que también por interés de lo que prima es el dinero. Y si se pierde el poder adquisitivo, se acabó el matrimonio. Parece un matrimonio con un contrato de una empresa, de proveedor a cliente. Y entonces Jacob vino, está claro en esto, Jacob vino y dice, Mishenato, Mishnato. O sea, todo este galul, toda esta cosa que yo tengo que pasar, todos estos problemas que yo tengo que hacer, esto es un sueño de lo que yo no me puedo separar, de lo que sí importa, es la Torá y el estudio de la Torá. Cualquiera que sea el problema, Hashem está conmigo y yo no me había dado cuenta. Lo que más tranquilidad nos puede dar a nosotros, Yehudí, es de que Hashem esté con nosotros. Porque ya si Hashem está con nosotros, no hay miedo de nada. Todas las cosas fluyen. Y esto es una de las cuestiones interesantes.
Jacob dijo, qué temible es este lugar. No es esta sino la morada de Dios, y esta es la puerta de los cielos. O sea, Jacob vio y se asustó. Dice, yo no lo sabía de que Hashem estaba aquí. De aquí, nuestros sabios nos dicen de que en los lugares sagrados donde está la Shejinah, donde está la presencia divina, las personas no pueden o no deben dormir. O sea, la persona no debe quedarse dormido en la sinagoga. Aunque le puedo decir que hay personas que llegan a una sinagoga e inmediatamente se quedan dormidos. Llegan a la sinagoga y ya están durmiendo. ¿Y eso por qué? Y no es una cuestión de que lo hagan dafka, o sea, que es una cosa ahí a fuerza, sino que en la sinagoga hay una paz espiritual. Hay una relajación de todo ese mundo externo, convulso, complicado, difícil, en el cual no existe el silencio, ni existe nada de la ecuanimidad, sino que es todo ese mundo bullicioso fuera de la institución. Y cuando llegan aquí, encuentran la paz, encuentran la tranquilidad, encuentran la ecuanimidad y encuentran todo lo que no hay en otros lugares. Entonces, ¿qué hace el organismo? Se quita todo el estrés, descansa y evidentemente eso hace que te salga el cansancio, que salga toda esta cosa y que entonces después la persona quede dormida. Y eso sucede así en estos lugares de Shalom, porque precisamente Rabbi Akiva dio un discurso, un shiur, para 24.000 estudiantes y los 24.000 estudiantes se quedaron dormidos. Entonces pregunta nuestro sabio, ¿pero cómo va a ser esto? ¿La gente se aburrió? No, el shiur estaba interesante. Fue de que estaban tan relajados, estaban tan tranquilos, que entonces se quedan dormidos. O sea, el que se relaja la mente, se relaja el cuerpo, se relaja todo, y ahí logran la paz, que no lo habían logrado en otros lugares. Entonces, es cuando la persona duerme en la suká y está relajado. Y entonces se pregunta, bueno, ¿y cómo es posible dormir en una suká si tú tienes tu casa que tiene techo de mampostería y que tiene toda una serie de condiciones? Y entonces ahí la suká tiene el respaldo de Hashem, la sombra de Hashem está en la suká. Entonces bajo la sombra de la Shejinah de Hashem, entonces la persona logra tener la paz y ahí puede dormir. Porque es imposible prácticamente dormir sin paz. Y entonces Hashem, cuando se presenta a una persona en un lugar, evidentemente este lugar tiene que ser especial. No es en cualquier lugar donde Hashem se revela ante las personas. Y ahí donde viene la importancia del Kotel, Amaraví. O sea, las personas estamos rezando aquí en la sinagoga. Estamos en este mundo, en este hemisferio. Tenemos el Aarón HaKodesh enfocado hacia el este, dirigido hacia Jerusalén. Nuestros rezos viajan hacia Jerusalén, llegan a Jerusalén y van hacia el Kotel. Y en el Kotel está Shara Shamayim, o sea, los portones del cielo. Y ahí se unen todas las tefilot y van hacia arriba. Por lo tanto, es una cosa muy especial rezar en el Kotel. Hay gente que Baruch Hashem lo puede hacer. No se pierde un Rosh Hashanah, no se pierde un Yom Kippur. Inclusive en Sukkot rezan en el Kotel y están ahí en línea directa. Y los que estamos en esta parte de este mundo, rezamos hacia el este. Si nuestra sinagoga estuviera en China, rezaríamos hacia el oeste, para entonces dirigir nuestros rezos hacia Jerusalén. Así es la importancia de dirigir lo que es el Aarón HaKodesh y la dirección hacia donde una persona reza. Y eso es la importancia, porque ahí está la verajá. La persona tiene que saber momento de rezar, lugar donde se reza y dirección hacia donde se reza. O sea, todas estas cosas tienen que estar definidas para que la tefilá llegue a Hashem. Y Jacob vino, se dio cuenta, no solamente de eso,
se dio cuenta de que Hashem puede aparecer en cualquier lugar del mundo si la persona se acerca y le reza a Hashem. Y Hashem tiene presencia en todas partes del mundo. Aunque allí está el Shara Shamayim. Ante esta gran verajá que le dio Hashem a Jacob, se levanta Jacob y tiene miedo. Entonces aquí viene una especie de pregunta que hacen nuestros sabios. Dice, ¿dónde está la fe? ¿Qué pasó? ¿Cómo ahora que fuiste bendecido vas a tener miedo? Y cuando no eras bendecido, entonces no tenías miedo. Sería al revés. Pero no, el problema está en la responsabilidad. El ir a Shamayim, o sea, el temor a Dios siempre está presente en la persona. Y más en Jacob vino, pero la responsabilidad también trae un temor sobre las cosas. Las personas de fe responsable son las que siempre estamos mirando a ver cómo podemos hacer las cosas mejor. Qué gran peso tiene Jacob encima. Jacob viene a estar destinado a ser el padre del pueblo de Israel. Las cosas las tienes que hacer bien, tienes que tratar de no equivocarse, tienes que tratar de hacer las cosas de una manera correcta. Y esto es una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta aquí cuando Jacob está haciendo esto. Y esto es una de las cuestiones, porque también, ¿qué pasa? Que cuando Dios te bendice tanto, cuando Dios hace que todas las cosas te fluyan, cuando Dios hace que todo lo logres, tú temes por el Olam Abba. Dice, Hashem me está dando tanto en este mundo que estoy temiendo que la recompensa del Olam Abba sea afectada por tanta verajot que me da aquí. Porque constantemente estoy viendo milagros, estoy viendo cosas que están sucediendo, las cuales, a pesar de la situación difícil, a pesar de que las cosas no podrían ir bien, van bien. Entonces, se ve claro la verajot, y tú dices, bueno, espérate un momento, que me están dando tanta verajá y tanta bendición en el medio de un lugar donde no hay bendición, que tú te pones a pensar y le dices, Shem, no me quite la recompensa del Olam Abba. Jacob también piensa en eso, pero dice, bueno, y la recompensa del Olam Abba, si me van a dar todas estas bendiciones aquí, y que todas las familias de la tierra se bendecirán por ti, por tu descendencia, que yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas, te haré retornar a estas tierras, no te abandonaré hasta que hayas hecho lo que has hablado respecto de ti. O sea, toda una serie de cosas que Jacob dice, wow, tremenda responsabilidad y puedo perder recompensa al Olam Abba. Y esto es una de las cuestiones. Es así cuando un niño hace una fiesta de bar mitzvah. Se hace bar mitzvah, gran fiesta, gran celebración, gran buffet, gran cosa, mucho ruido. Pero el niño debe tener un miedo porque ya alcanzó la mayoría de edad, ya debe ponerse tefilín todos los días, no es día de bar mitzvah, todos los días, no solamente ese día. Y entonces tiene responsabilidad como adulto ante las cosas. Ya el padre dejó de tener esa responsabilidad y ahora le toca a él. Por lo tanto, la persona que entiende lo que sucede. Y es así como cada persona que es judío tiene que pensar en eso. Cuando una persona es judío y hace algo, tiene que pensar que no está haciendo ese algo por él, lo hace por todo el pueblo judío. Si una persona es judío y se equivoca, la gente no va a decir, fulanito se equivocó. No. Le van a decir, mira estos judíos como son, mira lo que hicieron, qué terrible, mira cómo son los judíos. Y cuando se comete un acierto, o sea, comete algo que sea bueno, entonces dice, mira estos judíos, qué bien son ellos. Porque ya no lo ven como una persona independiente, lo ven como forma parte de un pueblo, algo más grande que él mismo. Entonces, cuando uno actúa como judío, tiene que pensar entonces en ese momento en la consecuencia de sus actos. Y esto es una de las cuestiones que nos trae esto aquí. Aquí todos los caminos se acortaron para Jacob, y Jacob pone sobre esta piedra que se fusionó, que estaba sobre su cabeza, y en el cual debete aceite sobre la piedra.
y vertió aceite sobre su parte superior. El Ibn Ezra te dice que este aceite era para reconocer la piedra cuando vuelva, porque él hace una promesa que si él cuando venga todo está bien, logró estar protegido, protegiéndome el camino porque estoy yendo, dándome pan que comer y ropa que vestir, y retorna en casa, a la casa de su padre en paz, entonces va a hacer sacrificio y va a dar diezmos para Shem. Ahora, esto es una manera de ver la vida. Hay personas de negocio que saben esto. Y entonces hablan con Akadosh Baruj Hu, le piden a Akadosh Baruj Hu éxito y le dice, si tengo éxito en tal negocio, voy a donar un 20% para Sedaká, para hacer mi fa. Y hay personas inclusive que no pueden llegar a hacer estos negocios, pero dicen, ahora si yo llego a tal lugar, voy a donar $1 a personas necesitadas aquí, o voy a hacer esta donación acá, con tal de que sea un Sheliach Mitzvah, y que entonces Hashem me proteja porque estoy haciendo una mitzvah en el camino. Y esto es uno de los elementos a tener en cuenta. Aquí nuestros sabios vuelven a caer en el aceite, a explicar que el aceite es utilizado para ungir muchas cosas. Los reyes ungían con aceite, los Kohanim Gedolim se ungían con aceite, los Keilim del Beit Hamikdash ungían con aceite, porque el aceite no se mezcla fácilmente con otros elementos, no se mezcla con otros líquidos, de ahí mantiene su pureza y ahí mantiene se puede decir la integridad propiamente. Entonces, ¿qué más pedir? Que Hashem nos fortalezca con el Mishnató, con el estudio de la Torá, y que ese estudio de la Torá nos traiga Moshiach Tzidkeinu. Amén, Yehi Ratzon. Muchas gracias.